Dentro de la idea de Iberoáfrica que en su día desarrollamos, venimos a hablar hoy del Sáhara que fue español, el Sáhara hispano, el Sáhara occidental. ¿Qué papel tiene la hispanidad en esta parte del mundo? Y una vez más con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo vamos? Hola Antonio, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a tu canal de YouTube. Una vez más, ando un poco con resfriado fuerte, ¿no? Gripado aquí, pero bueno, esperemos dar lo mejor de nosotros en este podcast. Y sí, es un tema muy interesante y también que es muy moderno, ¿no? Es muy reciente todo esto del Sáhara Uh-huh. y inclusive a los canarios, pues ha tenido mucho más contacto con esa zona y nos une mucho la historia, ¿no? Tengo entendido hasta que se llevó arena del Sáhara para las playas de Canarias, ¿no? Porque muchas eran de piedrecita. Sí, muchas playas, sobre todo en la isla de Tenerife, ¿no? Y también algunas en Las Palmas, pues fueron hechas artificialmente con arena del Sáhara. Hay que decir que las islas, pues, tienen variedad de tipos de playas. Hay algunas playas de arena volcánica que es negra y otras, pues, como en Fuerteventura o en Lanzarote, que son arena blanca, ¿no? Como la puede ser la del Sáhara. Claro. Bueno, la verdad que, como tú bien dices, está muy reciente, sin embargo, los lazos históricos sí se remontan muy atrás, porque se remontan prácticamente al mismo momento de la conquista de Canarias en el siglo XV, cuando los peninsulares que llegan allá necesitan un puerto en el continente, establecen el puerto de lo que hoy en día es el Sáhara Occidental, ¿no? Siempre me equivoco con el nombre, Emilio, Santa Cruz de la Mar Pequeña, siempre me lío con el nombre. Y es un puerto comercial y también de compra-venta de esclavos, ¿no? De hecho, desde ahí se introducen algunos esclavos en las Islas Canarias y también se introduce el camello, que a día de hoy es una atracción turística, especialmente en Fuerteventura, ¿no? Y en Lanzarote también, en las Y el, montañas del fuego. y el Lanzarote, o sea, es por los comerciantes de la zona, que es curioso porque es una zona, quizá no concretamente lo que hoy en día es el Sáhara Occidental, pero sí por la vecindad de los actuales Mauritania y Mali, donde detuvieron los cuarteles generales los almorávides, los almohades, los norteafricanos que invadieron la península, que eran musulmanes bastante radicales en su forma de ver el Islam, porque no solo guerrearon contra los cristianos, sino también contra los propios musulmanes ibéricos. Y la historia se volteó y en el siglo XV pues fueron los cristianos peninsulares los que empezaron a establecer allí contacto. Pero bueno, también es verdad que ya hablamos del siglo XIX, de la conferencia de Berlín, del reparto colonial que se hace del continente africano cuando ya España inicia Ujú. una penetración, ¿no? En lo que es el Río de Oro, Sagi Alhambra y Sí, todos esos territorios al sur pero del actual Marruecos. Sí, sí, perdóname interrumpirte, hay que hacer un inciso de que España pues demostró desinterés en África porque estaba con las Indias. Toda claro, la claro. empresa española estaba dedicada a las Indias, tanto las Indias occidentales, que eran el continente americano, un continente completo, desde Alaska hasta la Patagonia, y las orientales, que eran las Filipinas, ¿no? Entonces, de, España se volcó con esta empresa y por eso hubo un desinterés después, ¿no? Tanto en el siglo XVII, XVIII, si no es hasta al final del siglo XIX, como tú bien señalas, que empieza pues a haber un interés, ¿no? De España por África y sobre todo después de la pérdida de las independencias, con las independencias americanas, y se crea también una sociedad española de africanistas en 1884 que organizan dos expediciones, pues una al Sáhara, que es el Sáhara Occidental, y la otra la Guinea, que es la Guinea Ecuatorial, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta también lo que tú dices y que el norte de África además era una fuente de problemas porque España tenía varias ciudades en el norte de África y del norte Sí, de tenía el África Rif, venían muchas, Tánger. claro, expediciones de piratas que capturaban esclavos en la península y en las Islas Baleares, entonces, en fin, era un territorio, y bueno, también finalmente en África estaban los portugueses, ¿no? A lo largo de todo el continente africano, entonces, como tú bien dices, España se volcó muchísimo más en América, ¿no?
Entonces el Sáhara no es hasta el siglo finales del XIX donde sí hay una penetración ya política y económica mayor. Luego fíjate que al norte de lo que hoy en día es el Sáhara está también el territorio de Sidi Ifni, ¿no? Eh, Hay esas plazas que a día de hoy son problemáticas dentro del mismo Marruecos. En Sidi Ifni, por ejemplo, ha habido varias revueltas donde los isleños han sacado banderas españolas como protestas, ¿no? Algo parecido a lo que ocurrió una vez en la isla de Chiloé, al sur de Chile, que como protesta sacaron la bandera de los realistas, ¿no? Entonces, Sí, las APAS de Borgoña. claro, sí, sí. Entonces, es algo, como tú bien dices, que está reciente porque finalmente el Sáhara fue la última provincia de ultramar española. España le dio la independencia a Guinea Ecuatorial en los años 60, la Guinea Española. Fíjate que se hablaba en esa época, en la época de Franco, del África Occidental Española, ¿no? Que viene de esos geógrafos de finales del 19, la Segunda República también reclamó la soberanía, pero por la experiencia Sí, de la guerra ultramar portuguesa, una guerra cruenta, alimentada además por las grandes potencias, entre ellas la Unión Soviética, que hizo bastante daño allí. Quizá el franquismo no se quiso meter en esa camisa de once varas y le dio la independencia a Guinea, le hizo una constitución, la constitución, uno de los que la elaboró fue Antonio García Trevijano, curiosamente un pensador español que ha muerto hace unos años, ¿no? Que fue muy crítico con todo lo que pasó en la transición. Yo comparto parte, no toda, pero sí parte de la crítica que le hacía la transición. Y claro, la presencia española en el África Negra, toda vez que toda esa parte del África Occidental se estaba independizando, además con revueltas violentas, España como que se retiró, ¿no? Pero el Sáhara sí quedó, el Sáhara y Sidi Ifni sí quedan como territorios, pero hay otro problema, porque ya Marruecos ha obtenido su independencia, además con apoyo de Francia. Que hay que decir que la gran jugada, una jugada maestra de Francia, es decir, yo después de la espantosa guerra de Argelia, ¿no? Una espantosa guerra donde quedan muchos franceses varados, porque hay que decir que los llamados pieds noirs de Francia, si bien la mayoría eran franceses, también había muchos españoles, italianos, malteses, alemanes, suizos, ¿no? Que vivían en el territorio del norte de África francés y que con la sí. espantosa guerra de Argelia quedan varados y ya no los De quieren. hecho, una anécdota curiosa, yo en Venezuela conocí un señor que nació en Argelia y es español, y después emigró, después de que se independizó Argelia, emigró a Venezuela. Claro, ¿no? Es que Argelia en esa época pues emigraban muchos europeos, o sea, la Argelia francesa. Lo que pasa es que, claro, después de la guerra queda mucha gente que ya, por así decirlo, era un caso relativamente parecido al de los boeros, los africanos, porque ya llevaban dos generaciones de europeos que habían nacido allí, que ya no ni conocían Europa y se tuvieron que ir y muchos prefirieron irse a España antes que a Francia. La parte de Alicante, los años 60, 70 se establecieron Sí, muchos franceses que habían nacido en Argelia y se dedicaron a la agricultura, ¿no? bueno, curiosamente, el señor que conocí era de la zona de Valencia. Sí, sí. Sus padres eran valencianos y nació él en Argelia. Claro, es que Valencia y Alicante siempre han tenido mucha relación con el puerto de Orán, incluso cuando Orán era ciudad española, ¿no? Hasta los Borbones del siglo XVIII. Entonces, es lógico que ese circuito ya permaneció en el tiempo. Y claro, la situación del Sáhara como que empieza a parecer incómoda, porque ya Francia hace como que se retira, pero sigue teniendo muchísima influencia económica y política en África, desde el norte de África hasta el África central, ¿no? Buena parte de la francofonía es africana. Entonces, fíjate que Guinea Ecuatorial pasa a la área monetaria del franco africano, ¿no? Del franco Sí, CFA, como se dice. centroafricano. ¿Perdón? Sí, el franco centroafricano. Correcto. Y Francia también va a poner sus miras en Angola, igual que la estaba poniendo la Unión Soviética y Cuba. Entonces, la situación del Sáhara, Emilio, es como, no sé, como un poco que tierra de nadie, ¿no? Para España, España en teoría la consideraba su provincia de ultramar, los saharauis tenían DNI español, pero ahí se queda en una posición incómoda en ese contexto que estamos hablando de la descolonización y demás, ¿no? Bueno, descolonización, por llamarlo de alguna manera. Bueno, hay que decir que el territorio del Sáhara Occidental también es un territorio como muy especial, ¿no? Geográficamente hablando es prácticamente
totalmente desierto, ¿no? Y tiene muy poca población. Creo que no llegaba a unos 60.000 habitantes antes de la independencia, en los años 70. O Mm. sea, muy poca población. Y europeos creo que habían 12.000 nada más antes de la independencia, bueno, del abandono de España, porque hay que llamarlo Sí, así, sí. porque no hubo ninguna independencia del Sahara Occidental. Entonces, era una población que estaba tranquila. El gobierno de España, pues, eh, apoyó mucho el emprendimiento, creando viviendas sociales, etcétera, ¿no? Para la gente que vivía ahí, no solo a la gente de origen europeo, también a los saharauis se les dio vivienda pública, o sea, vivían bien, relativamente bien de lo que se puede a comparación con los países vecinos como puede ser Mauritania o Argelia, ¿no? Y sí había algún movimiento independentista con el Polisario, ¿no? Pero no era algo tan grave, ¿no? Algunos atentados hicieron, pero esto no llegó a males mayores. Por eso es que España pues tiene prácticamente controlado hasta los años 70 el territorio. Sí, hay que decir también que hay que dejarse un poco de romanticismo cuando uno habla del Sáhara, porque si bien es verdad que había muchos vínculos y de hecho existía la policía del Sáhara, la agrupación de tropas nómadas, que aunque eran oficiales españoles, pero era colaboración con gente local, con las tribus beduinas, ¿no? Hacer un censo era muy difícil precisamente por la cultura nómada. Estamos hablando de una cultura mestiza de árabe y bereber, con algunos aportes del África negra, pero sí es verdad que los primeros movimientos independentistas golpean bastante a los españoles, incluso a los pescadores canarios. O sea, el Frente Sí, Polisario en sus claro. inicios tuvo muy poco de romántico y de hecho pescadores canarios que se vieron afectados porque desde el siglo XV es una zona de influencia pesquera española y cometieron atentados y además España cometió un error, que esto es un error muy poco conocido. En esa época, siempre por las tiranteses que hemos tenido con Francia, Rafael García Baliño, que fue un militar que estuvo destinado en el protectorado de Marruecos, en toda esta zona del África española, pues jugó, por así decirlo, a financiar al LM, el Ejército de Liberación Marroquí. El Ejército de Liberación Marroquí cometió atentados brutales en el área francesa, donde además no murieron solo gente francesa, sino estamos hablando de una zona en que había también europeos de otros países, ¿no? Allí afincados y el Frente Polisario coquetea también con estas fuerzas, ¿no? Y ese coqueteo ni le fue bien a España ni le fue bien a los saharauis, porque finalmente el LM era una fuerza nacionalista marroquí que una vez que Marruecos obtuvo la independencia, pues lo que quería era más y más territorio y más territorio y más territorio. Se dice que en el año 75, ¿no? Porque ya en el año 74 España estaba elaborando un censo y bueno, todo apuntaba a que se le podría dar más autonomía o aquello podría quedar como quedó Guinea, ¿no? Digamos que Sí, huyendo. de hecho se unieron dos territorios, que era Sequía, el Hambre y el Río de Oro, Claro, para agruparlos en lo que sería la provincia del Sáhara español, ¿no? Entre 1958 y 1976. O otros lo llaman África Occidental Española, ¿no? sí, sí, el mismo régimen de Franco utiliza esa expresión, ¿no? Pues por eso te Ujú. digo, o sea que todos esos movimientos que está viendo ahí, el coqueteo con el LM, el Liberación Marroquí, al final acaba beneficiando únicamente a Marruecos, después de haber dejado una estela de sangre horrorosa de soldados españoles, además que también murieron defendiendo Sidi Ifni, que aquello fue una guerra silenciada, ¿no? Murieron muchos legionarios en esa época, además muchas veces no sabían ni quién les estaba atacando o sí tenían información, Ujú. pero desde la península no les hacían caso, o sea, hay mucha sangre silenciada en esta época. Y lo que sí es verdad que en ese año 74, 75, poco antes de morir Franco, España estaba preparando el terreno para algo nuevo que iba a pasar en el Sáhara, pero en ningún momento el régimen quería que eso se abandonase y quería que eso se cediese a Marruecos.
que fue por desgracia lo que se hizo. Como tú bien dices, en el año 75, después de la muerte de Franco y demás, Franco muere en noviembre del 75, pues prácticamente ahí a los poco tiempo tenemos la famosa Marcha Verde, que la Marcha Verde, organizada por Marruecos para anexionar el Sáhara Occidental a su territorio, que es curioso porque aquello fue una pantomima, allí envió Hassan II, que era un corrupto y un pero tirano. sabes que ya el ambiente estaba medio tenso entre España y Marruecos. Mi padre hizo el servicio militar en el Sáhara Español, en el antiguo Sáhara Español, Sí, sí, y mientras hizo el servicio militar, él decía que el ambiente estaba tenso, ¿no? claro. Esto es antes del año 75, imagínate ya cercano al año 75. Y hay que decir que Marruecos aprovechó que ya Franco estaba en las últimas y iba a haber un cambio de gobierno y el rey Juan Carlos no iba a querer recibir el gobierno como enfrentándose a una guerra, ¿no? Con Marruecos, y aprovechó para hacer la marcha verde justamente con civiles marroquíes, ¿no? Claro, yo te he dicho Que antes, yo he tenido un lazo porque te he sí, dicho antes que no, Franco todavía no había muerto, porque Franco muere a finales de noviembre y la Marcha sí. Verde es a principios, ahora que lo estoy pensando. Pero sí, aprovechando que Franco estaba ya en la cama para morirse, Hassan II, que se había declarado su amigo, Uh-huh. pues sin embargo lo organizó. Y hay quien dice que Franco realmente quería ir a la guerra y tenía intenciones de ir a una guerra con Marruecos, que dicho sea de paso, si nos ponemos a pensar en esa época, Marruecos no hubiera resistido una guerra con España. O sea, No, para nada, no tenía los pertrechos ni las tropas y profesionales además que la para Marcha Verde enfrentar se a España. descubrió pronto, que la Marcha Verde, si bien es verdad que había agentes de la CIA vigilando, porque Uh-huh. Marruecos es aliado de Estados Unidos, pero aquello fue una pantomima. Allí envió prostitutas, envió mendigos, envió gente de mal vivir a los que les prometió tierra Claro, y después no le dieron absolutamente nada. O sea, aquello fue la pantomima del siglo. lo curioso que hablas ahora del al papel que tenía tras bastidores Estados Unidos, ¿no? ¿Tú te imaginas una marcha desde México de civiles pues reclamando el territorio que Estados Unidos le robó a México? Pues te aseguro que hubieran abierto fuego y hubieran asesinado a todo el mundo. Pero Bueno, bueno, qué es España lo no que lo hizo. pasa? Es lo que España pasa, no abrió Emilio, fuego contra esos civiles. con las caravanas de inmigrantes que vienen desde Centroamérica a Mm, Estados Unidos, ¿no? Y bueno, chicos, pero sí es verdad que Estados Unidos en el pasado ha apoyado eso, ¿no? Y de hecho Marruecos una de las primeras cosas que hace es enviar a gente del norte de Marruecos al Sáhara, dispersar a los saharauis para que pierdan sus raíces. De hecho, muchos ujú. saharauis en verdad están en Argelia, en los campamentos de Tinduf, de refugiados. Timbuktu, sí. Claro, porque Argelia Y además, algunos también en Canarias, ¿eh? En Las Palmas hay barrios de saharauis también. claro, claro, y además Argelia, como siempre ha tenido esos problemas fronterizos con Marruecos, pues muchas veces por hacerle la puñeta a Marruecos, en teoría les dejó asentarse en territorio argelino. Es algo muy complicado. Yo creo que el Frente Polisario se equivocó desde primera hora, que fue injusto, especialmente con los pescadores canarios, pero creo que también España nunca debió abandonar ese territorio y mucho menos dejarlo en manos de Marruecos. Incluso el principio fue de Marruecos y Mauritania. Lo que pasa es que Mauritania, ¿qué iba a Sí, seguir? Mauritania se quitó de en medio bueno, finalmente es un territorio rico en fosfatos, ¿no? Y es posible que también en otras cosas. Yo no sé si en las costas se ha hecho prospección petrolífera, que es curioso porque ujú. cuando, por ejemplo, se anuncia que se va a hacer prospecciones petrolíferas en Canarias, todas las ONG que se hacen llamar ecologistas protestan. Pero cuando esas las hace Marruecos, ahí nadie protesta. Entonces el eterno doble rasero. ¿Quién va a protestar en Marruecos? Claro, no, pero aquí en España, por ejemplo, que estamos tan cerca, aquí ninguna de esas ONG protesta cuando Marruecos hace lo que le da la gana. Entonces, pues es el eterno problema y además tenemos eso del año 75, quizá huyendo de esa guerra de ultramar que afectó a los Sí. portugueses y el problema que vemos ahí, Emilio, en este rincón hispanoafricano o iberoafricano, como lo queramos llamar, es que ahí sí vemos que la necesidad de una política conjunta de España y Portugal. Porque igual que hemos dicho que Guinea Ecuatorial, aunque han mantenido su idioma, el idioma nuestro, ¿no? Pasó a la órbita de influencia francoafricana, lo mismo le pasó a Angola. Y luego Mozambique pasó al área de influencia de la Commonwealth. O
sea que esa supuesta alianza inglesa en el que algunos portugueses han confiado, en la práctica los ingleses han traicionado a Portugal siempre que han podido. Entonces, cuando hablamos de la hispanidad como un modelo alternativo, un modelo de futuro, debemos plantearnos, especialmente en algunas partes del mundo, claro, en América lo tenemos más fácil porque desde Alaska a la Patagonia, con la excepción de Brasil, pero bueno, finalmente son idiomas hermanos. Pero en África sí yo creo que si hubiera habido una política conjunta española y portuguesa, la cosa a lo mejor hubiera sido de otra manera, porque finalmente esto es lo que decían los romanos, Emilio, cui bono, ¿a quién beneficia? O sea, Francia sigue entrando en África como Pedro por su casa, o sea, Francia está sacando de África petróleo, coltán, fosfato, lo que le da. De hecho, Diamantes. diamantes, nuestro supuesto estado del bienestar es una mala copia del modelo francés, con la salvedad de que Francia sigue implantando un modelo colonial en África. Y nosotros no, o sea, es que nosotros no queremos que el dinero lleve en los árboles, ¿no? Entonces, No, bueno, la economía española es prácticamente de servicios. claro, el abandono que hizo España y por desgracia la guerra de ultramar portuguesa tuvo como objetivo echar al hombre ibérico de África. España y Portugal se tienen que ir de África. Mientras que vemos que otras potencias, bueno, no digamos el papel que está teniendo China en África. Ajá. Los chinos, la penetración china en Argelia, en Sudán. En Argelia y Sudán la penetración china es fortísima. Incluso se habla de que No, los hasta chinos... en Etiopía están construyendo, bueno, de todo, hidroeléctricas, carreteras. ¿A cambio de qué? A cambio de entregar terrenos que cultivan sin ningún tipo de protección ecológica y lo que en cambio de 2 generaciones esas tierras van a quedar prácticamente inservibles, ¿no? Para el futuro, ¿no? Claro, y ahí vemos que tampoco protestan las ONG ecologistas contra este tipo de cosas. No, no. No, bueno, tú sabes que también China está ya tanteando desde hace mucho tiempo a Guinea Ecuatorial, o sea que al final el abandono de España y la guerra de Portugal, pues lo que supuso es eso, países potencialmente hermanos pues queden aislados, como está también Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe, y, y que nosotros no tengamos ninguna influencia y que ambas partes salgan perdiendo. Yo creo que el Sáhara es la parte más visible de que España tendría que tomar cartas en el asunto. Yo creo que Estados Unidos y otras potencias europeas como Alemania se están equivocando, y Francia también, en hacerle tanto seguidismo a Marruecos, porque si bien es verdad que Marruecos es considerado como un gendarme, ¿no? Una especie de Sí, gendarme, un socio como fiable en comparación de otros territorios árabes, ¿no? pero Marruecos no deja de ser el principal traficante de hachís del mundo, o sea, No, para nada. Ellos ven, es por su beneficio. claro, Ahí está, están armando, su ejército lo están armando con la última tecnología estadounidense. Han hecho tratados con Israel últimamente. Se están armando hasta los dientes y España lo que hace más bien es abandonar sus fuerzas armadas. Yo creo que hoy en día vamos a una guerra con Marruecos y yo creo que nos ganan, ¿eh? sí es verdad que Marruecos, tú sabes que España podría cogerlo, pasa claro, hay muchos intereses económicos españoles y franceses en Marruecos, pero por ejemplo cuando el conflicto de la isla de Perejil, que es un islote de soberanía española, Marruecos no quiso, o sea, yo creo que eso fue un pulso en aquella Pero época eso que fue hace estaba, 20 años, ¿eh? claro, es que ya estamos viejos, Han Emilio. pasado 20 años, ¿eh? No, que eso ya ha pasado bastante tiempo, ya se han armado últimamente Sí, con la no, última eso fue en la tecnología época de militar. la administración de Colin Powell, que estaba de presidente Aznar, Claro, y finalmente aquello no llegó a mayores, pero eso fue un pulso que echó Marruecos con la atenta vigilancia de Estados Unidos a ver cómo respondía España. Cuando la Legión desembarcó en el islote, Marruecos no quiso más rollo. Es lo que tú dices, eso ha pasado ya mucho tiempo y Marruecos no deja de armarse, y además Europa no entiende una cosa, que esto no es solo un perjuicio para España, sino un perjuicio para toda Europa también. Pasa que, claro, Marruecos, fíjate lo mal que estamos, que el tema de la inmigración ilegal, que está sufriendo España, Francia, Italia, etcétera. el último pulso que hubo que mandó inmigración a pasar las vallas, o sea, les abrieron la puerta a todos esos inmigrantes para traspasar las vallas en Melilla, Sí, imagínate. ¿no? Y a menores de edad, trataron a menores de edad como Claro, mercancía. Pero es que el problema es que buena parte de la seguridad europea depende de un Estado
como Marruecos. Incluso Marruecos recibe dinero muchas veces de Europa para eso. Sí, claro. Entonces, si nuestra seguridad depende de eso, es que estamos peor de lo que pensamos. Claro, yo creo que deberían de pensar más en que, sabes que después de los tratados tripartitos, ¿no? Que hubo entre España, Marruecos y Mauritania, que supuestamente se estableció una administración temporal, pues España en 1976 abandonó el territorio. Sí, sí, eso nunca, Y nunca lo debió haber hecho, nunca, jamás. sí, pero es que España de jure, aunque no de facto, sigue siendo la potencia administradora del territorio. O sea, yo creo que deberían de pensar que es más beneficioso para el mundo occidental que España retome la administración de este Claro. territorio, pero por supuesto eso no va a pasar, ¿no? Es más, Ya, los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas recogen esa obligación de España, pero España se ha hecho loco, no ha querido hacer nada, ¿no? De reclamar ningún tipo de territorio ni derecho sobre el Sáhara. sí, no, lamentablemente es así. Yo creo que de hecho esa idea de Iberoáfrica que desarrollamos en un programa tiene en el Sahara mucho eco y que se podría hacer un circuito iberoafricano que sería un circuito económico y una avanzadilla geopolítica que daría frutos muy buenos de trabajar con raciocinio y con voluntad, pero lamentablemente, bueno, nosotros por lo No, menos lanzamos la ojo, idea, ¿no? Lanzamos la idea, sí, por lo menos. ojo, y no solo España, también los países hispanoamericanos, ¿no? O sea, Claro. tratar de buscar una unión con el Sáhara. De hecho, en el año 97, eh, el Sáhara Occidental acuñó una moneda conmemorando los 15 años de amistad con Venezuela, Mm. donde aparece el rostro de Simón Bolívar, ¿no? En la moneda. Que por cierto, la moneda de la República del Sáhara Occidental es la peseta, ¿no? Claro, y La fíjate República Árabe Saharaui Democrática. que yo creo que eso también fue otro error en el sentido de que el panarabismo no aplica mucho a esa zona, precisamente por el mestizaje y la dispersión que tiene, ¿no? Tú sabes que había dos grandes corrientes en esa época, como era el panarabismo por un lado, el panafricanismo por otro, y el Sahara es un territorio por su complejidad que difícilmente encaja en un modelo u otro. Y Cuba, por ejemplo, también dio becas a muchos estudiantes saharauis Uh -huh. y era gracioso ver como muchos saharauis hablaban español con acento cubano, ¿no? Porque sí es verdad que a partir de los años 70, a principios de los 80, ya muchos empezaron a dejar de hablar español. Sin embargo, parece que con los años, por la vinculación que hay con las ONG de ayuda al pueblo saharaui y demás, se está manteniendo y más o menos hay un equilibrio. Guinea Ecuatorial lo sigue manteniendo, ¿no? Y la universidad en español y demás. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que el Sáhara es un punto clave de esa idea de Iberoáfrica o de Hispanoáfrica o como lo queramos llamar, y que también tendría que servir como modelo para los territorios lusófonos, ¿no? Hace años, a finales de los 90, se creó la CPLP, que es la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, porque el portugués tiene esa dificultad, que es una lengua de islas, no es una lengua, el español no, el español va desde Alaska a la Sí, Patagonia, es es una lengua corrido. continental. Entonces, bueno, los países de África algunas veces se reúnen. Nosotros tenemos una tradición académica, lingüística, que viene de los Borbones del siglo XVIII, otra vez los Borbones. La Real Academia Española, ¿quién la habrá creado? ¿No? Sí, señor, sí, señor. Y eso para España ha sido muy útil, para los portugueses, brasileños, etcétera, están todavía en ese proceso. Y bueno, pues yo te digo, el Sáhara me parece un punto geopolítico de primera magnitud. Creo que España... Pero ¿sabes qué me preocupa antes de finalizar? Perdona que te No, interrumpa. no, no, al Es que contrario. este movimiento pro-saharaui, ¿no? Ha tomado en España en los últimos años pues un tono mucho de izquierda, ¿no? Y se ha estado contaminando con esto de la política. Y yo creo que la causa del pueblo saharaui no puede ser una cuestión política de izquierda o derecha. Yo creo que es una causa que todos los hispanos debemos de tomar como propia, separando ideologías políticas, ¿no? Tanto a cualquier persona de derecha, de izquierda, de centro, o como dirían en los Estados Unidos, o un outsider, ¿no? Sí, Porque sí. son pueblos hermanos y que lamentablemente se está cometiendo algo una violación de sus derechos, ¿no?
se les ha quitado su territorio, su país prácticamente, viven como refugiados en Argelia y hay que ayudarlos a recuperar su patria, su tierra, independientemente de lo que pueda ocurrir, ¿no? Ya que Marruecos le ha quitado la soberanía y ha estado construyendo muros cada vez más cercanos a Argelia, ¿no? Entonces, Es que además, es ¿sabes una qué situación, pasa? es una situación extrema que da mucha tristeza lo que está pasando estos hermanos. Yo estoy totalmente de acuerdo y hago un añadido. Como se tiene la idea de que Marruecos es una especie de gendarme en el Magreb, pues se tiene la idea de que aquellos territorios, como son muy dispersos, pues seguramente si caen en la independencia serán pasto de los fundamentalistas islámicos y que Marruecos va a ser un vigilante que además nos va a vender los fosfatos y el petróleo a buen precio. Esa es la idea que se tiene y se está cayendo en un tremendo Pero, error con esa ¿sabes mentalidad. que Pero sabes que se iba a hacer un referéndum hace 20 años, o inclusive creo que más 30 que al final nunca se hizo, ¿no? Porque Marruecos ha estado poblando con marroquíes Sí, sí, lo que el hablamos al territorio del principio. Sáhara, sí, para poder ellos hacer el referéndum y salir ellos victoriosos. Pero si ese referéndum lo hace al pueblo saharaui verdadero y le pones tres opciones, o independencia, o estar con Marruecos, o regresar con España, te aseguro que gana por goleada regresar con España. Sí, 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 sí. Sí, o al menos confederarse con España, en fin, sería otro Sí. nuevo modelo distinto, pero sí, sí, definitivamente. Y sería una oportunidad histórica para los hispanistas, ¿no? De los que nos consideramos amantes de la hispanidad. En fin, Emilio, pues ahí lo dejamos, el Sáhara que fue español, el Sáhara hispano, para seguir desarrollando esta idea nuestra de Iberoáfrica dentro de la hispanidad. Como siempre, un placer charlar contigo. Saludamos a Emilio y yo compartimos patrocinadores a través de Patreon, ¿no? Borja Ares y José Alberto, Gil Martínez. que ya no le cambio más el apellido. Y sigan a Venezuela Provincial en las redes, que Emilio está sacando muchos artículos en Facebook y está también muy activo en YouTube y en Instagram. Igualmente no dejen de seguir a Antonio en sus redes sociales, está en Facebook como Antonio Moreno Ruiz Escritor, también lo conseguirán en Twitter como un andaluz indiano y bueno, para aquellos que quieran ser mecenas de nuestros proyectos, tanto de Antonio como el mío, pues nos pueden conseguir en Patreon en la cuenta de Antonio Moreno Ruiz y en la de Venezuela Provincial. Correcto, las direcciones de los respectivos Patreon. Bueno, yo siempre la dejo en YouTube, también la tengo Sí, en están en Facebook. los enlaces en la parte inferior del vídeo. Correcto. Emilio, pues ya los próximos días vamos hablando con nuevos temitas hispánicos. Muchísimas gracias. Sí, seguro, un abrazo hasta Sevilla, Antonio. Chao, chao.